Hola, ¿cómo están? Soy Alfredo. Bienvenidos a la segunda parte de este taller de filosofía para niños. A lo largo de esta sesión nos centraremos en ciertos filósofos y ciertas filósofas que contribuyeron bastante a la historia de la filosofía, así como también conoceremos un poco el contexto histórico en el que vivieron, algunos de sus aportes o algunas de sus obras más importantes. Antes de comenzar, es importante hacer una pequeña aclaración, ya que suele haber un poco de confusión ya que se cree que filosofía de la historia e historia de la filosofía es lo mismo, pero la realidad es que no, son cosas completamente distintas. Sí, pueden llegar a estar relacionadas, pero no tienen nada que ver la una con la otra. ¿Ok? Primero, la historia de la filosofía se refiere como tal a toda la cronología de tiempo y todos los filósofos o filósofas y sus obras o ideas a lo largo del tiempo. Empieza desde la Edad Antigua, pasa por la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. ¿Ok? Básicamente es la historia en sí, una cronología. Y ahora bien, la filosofía de la historia se refiere al estudio filosófico de la historia en sí. El humano se conduce hacia un punto en específico. La historia es algo más que una evidencia del paso del ser humano en este mundo, entre otras cosas. ¿Ok? Ok, una vez aclarado esto, empecemos con esto. Ahora bien, para poder hablar de filosofía es necesario que viajemos en el tiempo y nos situemos en la Europa clásica, más exactamente hablando, en la Europa clásica de la Edad Antigua. Y es que son en estos territorios en donde todo lo de la filosofía occidental comienza a darse, no solo con los máximos representantes, los de los cuales hablaremos más adelante, sino con un grupo anterior, los filósofos llamados presocráticos. Dentro de estos podemos encontrar a Parménides, a Zenón, a Heráclito, a Pitágoras, entre otros. Lamentablemente muchos de sus trabajos se fueron perdiendo a lo largo del tiempo, y en el presente no se cuenta con un acervo lo suficientemente extenso. Pero bueno, con lo poco que queda es más que suficiente para entender un poco sus pensamientos filosóficos. Bien, avanzamos un poco más y ahora nos encontramos con uno de los máximos representantes dentro de la filosofía occidental, Platón, Sócrates y Aristóteles. Si bien estos suelen tomarse como los iniciadores de todo, la realidad es que no. Como lo mencioné, fueron un poco después de los presocráticos, pero son los que gozan de una mayor fama. Y bueno, son los primeros que aparecen en nuestra mente cuando mencionan la palabra filosofía. Sin lugar a dudas, la mayor parte de sus trabajos fueron los que repercutieron más adelante, como ya lo veremos en la Edad Media. Y bien, a finales de la Edad Antigua tenemos otro grupo de filósofos, los cuales se caracterizaron por encontrarse en esta etapa de declive, como son Plotino, Cicerón, Séneca o Hipatía. Son filósofos sumamente importantes y los cuales marcan un antes y un después de la filosofía clásica. Entonces, bien, para resumir la Edad Antigua podemos clasificarla en tres momentos: los presocráticos, la época dorada de la filosofía clásica y el declive de la Edad Antigua. ¿Ok? Ahora bien, avanzamos un poquito más en el tiempo y llegamos a la expansión del cristianismo, es decir, el inicio de la Edad Media. Dentro de este periodo de tiempo ocurren muchísimas cosas sumamente interesantes, como, como la recuperación de distintas corrientes o distintos pensamientos filosóficos que fueron presentes en la Edad Clásica. Pero ya dentro de un momento hablaremos de ello. Algo sumamente clave de la Edad Media es que las ideas religiosas o teocráticas básicamente se expandieron bastante rápido y gozaron de mucha importancia. Si recuerdan del video pasado, mencioné que la teología se encarga del estudio de lo sagrado, de lo divino o de los dioses. Y bien, indudablemente esto en la Edad Media fue sumamente importante. Ahora, dentro de la Edad Media podemos encontrar dos puntos o dos ramas sumamente importantes, que es la filosofía patrística, la cual inicia la Edad Media, y la filosofía escolástica. Algunos puntos claves de estas son: en la patrística se retoman ideas neoplatónicas o platónicas, es decir, se volvieron a traer las ideas del filósofo Platón para explicar muchas cosas. Lo único es que se vinculó con un poco de los valores cristianos.
Algunos de los máximos representantes dentro de la filosofía patrística son San Agustín, San Pablo, San Jerónimo, San Clemente, entre otros, o los denominados padres de la Iglesia. Es decir, los que empezaron con todo esto sobre la expansión del cristianismo y demás. Un poco más adelante nos encontramos con la escolástica, la cual, a diferencia de la patrística, se hace notar una recuperación de los textos o de las ideas aristotélicas. Es decir, se vuelven a traer a la vida las ideas de Aristóteles, solo que, al igual que con la patrística, mezcladas con un poco del imaginario o de los principios cristianos. Algunos de los máximos representantes dentro de la época escolástica son Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, entre otros. Como mencioné, la Edad Media fue algo sumamente importante. Hubo grandes avances en la filosofía. Si bien se podría considerar como un periodo oscuro o demás, la realidad es que no, dista mucho de lo que se suele creer comúnmente. La Edad Media se caracterizó por una proliferación dentro de las ideas filosóficas, e incluso de la ciencia. Como lo había mencionado anteriormente, muchos de los avances científicos que se tuvieron durante esta época los hicieron las personas pertenecientes a la Iglesia. Algo bastante interesante, y que bueno, esto da pie a pensar un poco sobre esto. Bien, para finalizar me gustaría dejar un pequeño ejercicio, y esto es más que nada reflexión. ¿Ustedes creen que las ideas de la Edad Antigua o de la Edad Media son válidas en el presente? ¿Ustedes por qué creen que los filósofos de esas épocas veían el mundo de esa forma? Sin lugar a dudas son preguntas sumamente importantes y bastante interesantes. Para ustedes, o bueno, ¿cuál les gusta más? ¿Los pensamientos de la Edad Clásica o los pensamientos de la Edad Media? Me gustaría que reflexionaran un poco en torno a esto y que sacaran sus propias respuestas al porqué de este tipo de pensamientos. Bueno, sin más por el momento, esto sería todo. En la siguiente sesión continuaremos con esta línea del tiempo. Hablaremos sobre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, así como también algunos de los filósofos más importantes de estas épocas. Sin más por el momento, me despido. ¡Hasta luego!